Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, los va a enganchar tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que nos roban el aliento, esas historias adictivas donde el amor y la ambición chocan de manera explosiva, y donde conocemos personajes que, se los aseguro, se quedan grabados en nuestra memoria para siempre. Prepárense porque vamos a viajar por mundos llenos de intriga, pasión desenfrenada y dilemas morales que nos harán cuestionar todo. Vamos a analizar esos personajes que amamos odiar, o que odiamos amar, porque en estas series, nada es blanco o negro. Si son tan fanáticos de las novelas turcas como yo, estoy segura de que este vídeo les va a encantar. Y si son nuevos en este mundo, bienvenidos a la adicción. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Ahora sí, empecemos. Vamos a comenzar con una de mis series favoritas de todos los tiempos, Amor Prohibido. Ay, Biter Cillagil. Un personaje que genera amor y odio a partes iguales. Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, es una joven hermosa y ambiciosa que, tras la muerte de su padre, decide casarse con Adnan Cillagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Su objetivo principal es vengarse de su madre, Firdevs, a quien culpa por la muerte de su padre y por haberla abandonado. Pero, como se imaginarán, las cosas no salen como ella espera. En la mansión Cillagil, Biter conoce a Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan. La atracción entre ellos es instantánea e irresistible. Aquí es donde el amor y la ambición chocan de frente. Biter está atrapada en un matrimonio sin amor, pero con muchas comodidades. Belul, por otro lado, es un mujeriego empedernido que disfruta de la vida sin compromisos. A medida que su relación se intensifica, Biter se debate entre su ambición de mantener su estatus social y el amor apasionado que siente por Belul. Y honestamente, ¿quién no ha sentido esa angustia al verla tomar decisiones que sabemos que la llevarán al desastre? Lo que hace a Biter un personaje inolvidable es su complejidad. No es una villana unidimensional, sino una mujer herida que busca el amor y la venganza al mismo tiempo. Su final trágico, por supuesto, la convierte en un ícono de las series turcas. La serie explora las profundidades de la psique humana, mostrando cómo la desesperación y la búsqueda de validación pueden llevar a la autodestrucción. Biter no solo es una víctima de las circunstancias, sino también de sus propias decisiones, impulsadas por un deseo insaciable de atención y un miedo paralizante a la soledad. Su belleza es un arma de doble filo, atrayendo la admiración y la envidia, pero también creando una barrera que la aísla de la verdadera conexión humana. La mansión Cillagil, con su opulencia y secretos, se convierte en un escenario perfecto para esta tragedia, donde las apariencias engañan y los sentimientos más profundos se ocultan tras fachadas de respeto y cortesía. La relación tóxica entre Biter y Belul es un estudio de caso sobre la infidelidad y la obsesión, mostrando cómo la pasión puede cegar a las personas y llevarlas a cometer actos que lamentarán para siempre. Otro personaje que me viene a la mente de inmediato es Omer Ipliki de Te alquilo mi amor. Omer, interpretado por Bararduk, es un diseñador de zapatos exitoso y extremadamente perfeccionista. Es guapo, inteligente y tiene una gran fortuna, pero también es frío, distante y tiene dificultades para conectar con las personas. La ambición de Omer se centra en su trabajo. Está obsesionado con crear el zapato perfecto y construir un imperio en el mundo de la moda. El amor, en cambio, no parece ser una prioridad en su vida. Su mundo es uno de líneas limpias, diseños innovadores y la búsqueda constante de la perfección. La presión que se autoimpone es inmensa, y su dedicación al trabajo lo ha aislado de las relaciones significativas. Omer es un ejemplo de cómo la ambición desmedida puede llevar a la soledad y la desconexión emocional. Su perfeccionismo es una armadura que lo protege de la vulnerabilidad, pero también le impide experimentar la alegría y la conexión que provienen del amor y la amistad. Todo cambia cuando conoce a Defne, una camarera alegre y espontánea que se ve envuelta en un juego peligroso. La tía de Omer le ofrece a Defne una gran suma de dinero para que lo enamore y se case con él. Defne acepta, desesperada por ayudar a su familia, pero pronto se da cuenta de que está enamorándose de verdad de Omer. La lucha interna de Defne entre el dinero y el amor verdadero es uno de los puntos fuertes de la serie. Pero lo que hace a Omer un personaje tan interesante es su transformación. A medida que conoce a Defne, empieza a abrirse emocionalmente y a mostrar su lado vulnerable.
Deja de ser el hombre frío y distante para convertirse en alguien capaz de amar y comprometerse. Es un proceso gradual y lleno de obstáculos, pero es precisamente esa evolución lo que lo convierte en un personaje tan entrañable. A través de la relación con Daphne, Homer aprende a confiar, a perdonar y a aceptar sus propias imperfecciones. Descubre que la verdadera felicidad no reside en el éxito profesional o la riqueza material, sino en la conexión humana y el amor compartido. Su viaje es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de cambiar y crecer, incluso cuando nos sentimos atrapados en nuestras propias limitaciones. La serie también explora el tema de la honestidad y la autenticidad, mostrando cómo la mentira puede corroer las relaciones y cómo la verdad, por dolorosa que sea, es esencial para construir una base sólida de confianza y amor. Ahora hablemos de Ethel Bayraktar de la serie Ethel. Aquí la venganza y el amor se entrelazan de una manera aún más oscura y dramática. Ethel, interpretado por Kenan Imirzaloglu, es en realidad Homer Ukar, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia y es encarcelado injustamente. En prisión, Homer es dado por muerto y tras someterse a una cirugía plástica, regresa con una nueva identidad, Ethel. Su único objetivo es vengarse de aquellos que le arruinaron la vida. La serie se convierte en un thriller psicológico donde la manipulación, el engaño y la traición son las armas principales. Ethel se mueve en un mundo de sombras, donde las alianzas son frágiles y la lealtad es un bien escaso. Su sed de venganza lo consume por completo, llevándolo a cometer actos que cuestionan su propia moralidad. La ambición de Ethel es implacable. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograr su venganza, incluso si eso significa manipular y lastimar a las personas que lo rodean. Pero en el fondo Ethel sigue siendo Homer, el joven enamorado de Eisan, la mujer que lo traicionó. La relación entre Ethel y Eisan es el corazón de la serie. Es una relación llena de amor, odio, resentimiento y deseo. Ambos personajes están atormentados por su pasado y luchan por encontrar la redención. Su conexión es tan intensa como destructiva, atrapándolos en un ciclo de dolor y sufrimiento. Eisan es una figura compleja y enigmática, cuya motivación es difícil de descifrar. ¿Es una víctima de las circunstancias o una manipuladora sin escrúpulos? La serie nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones y a considerar la posibilidad de que las personas no siempre son lo que parecen ser. La ambigüedad moral de Ethel es lo que lo hace tan fascinante. No es un héroe perfecto, ni un villano absoluto. Es un hombre consumido por el dolor y la sed de venganza, pero que aún conserva un resquicio de humanidad. A medida que avanza la serie, Ethel se enfrenta a la pregunta de si la venganza realmente vale la pena, y si el precio que está pagando por ella no es demasiado alto. La serie plantea preguntas profundas sobre la justicia, el perdón y la capacidad de superar el trauma. Y no podemos olvidar a Ferhat Aslan de Amor en Blanco y Negro. Ferhat, interpretado por Ibrahim Çelikkol, es un asesino a sueldo frío y despiadado que trabaja para su tío, un poderoso mafioso. Ferhat vive en un mundo de violencia y oscuridad, y no cree en el amor ni en la bondad. Su ambición se limita a sobrevivir y a proteger a su familia, aunque eso signifique cometer actos atroces. Su vida es un ciclo constante de violencia y peligro, donde la muerte es una compañera inseparable. Ferhat ha construido una coraza alrededor de su corazón, reprimiendo sus emociones y negando su propia humanidad. Su pasado está marcado por la tragedia y la pérdida, lo que ha contribuido a su visión cínica y pesimista del mundo. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Asl, una joven e idealista doctora que es secuestrada y obligada a operarle a un hombre herido. Ferhat se siente atraído por la pureza y la inocencia de Asl, y decide salvarla casándose con ella. A medida que conviven, Asl intenta cambiar a Ferhat y mostrarle el camino de la luz. La transformación de Ferhat es gradual y dolorosa. Lucha contra sus propios demonios y se debate entre el amor que siente por Asl y la lealtad a su familia. Es un personaje complejo y atormentado que encuentra la redención a través del amor. Su historia es un testimonio del poder del amor para transformar incluso a las personas más oscuras. Asl se convierte en la luz que ilumina su camino, mostrándole la belleza y la esperanza que existen en el mundo. A través de su relación, Ferhat aprende a perdonarse a sí mismo y a dejar atrás el pasado. La serie explora el tema de la redención y la posibilidad de encontrar la felicidad incluso después de haber cometido errores graves. También destaca la importancia de la empatía y la compasión en un mundo lleno de odio y violencia.
Ahora, hablando de personajes femeninos fuertes, no puedo dejar de mencionar a Reggiana Dolu de Erkai. Reggian, interpretada por Ebru Sain, es una joven inocente y bondadosa que vive en un mundo de tradiciones y costumbres rígidas. Pertenece a una familia poderosa y respetada, pero es víctima de una terrible injusticia, es rechazada por su abuelo, quien la considera ilegítima. Su vida da un vuelco cuando conoce a Miran Aslan Bey, un joven apuesto y misterioso que llega a la ciudad para vengarse de su familia. Miran se casa con Reggian con el único propósito de vengarse, pero pronto se da cuenta de que está enamorándose de ella. La serie se desarrolla en un entorno rural y conservador, donde las tradiciones familiares y los códigos de honor dictan la vida de las personas. Reggian se enfrenta a la discriminación y el prejuicio desde una edad temprana, pero nunca pierde su espíritu indomable y su fe en la bondad humana. Reggian es un personaje que destaca por su fortaleza y su capacidad de perdonar. A pesar de todo el dolor y el sufrimiento que ha experimentado, nunca pierde su bondad ni su esperanza. Su ambición no es el poder ni el dinero, sino la felicidad y el amor verdadero. La relación entre Reggian y Miran es el eje central de la serie. Es una relación llena de obstáculos y desafíos, pero también de amor incondicional. Reggian logra transformar a Miran y sacarlo de la oscuridad, mostrándole el verdadero significado del amor y la familia. Su amor es una fuerza poderosa que desafía las tradiciones y supera las barreras del odio y el resentimiento. La serie explora el tema del perdón y la reconciliación, mostrando cómo es posible superar el pasado y construir un futuro mejor. También destaca la importancia de la comunicación y la comprensión en las relaciones humanas. Estos son solo algunos ejemplos de personajes inolvidables que encontramos en las series turcas adictivas donde el amor y la ambición chocan de frente. Lo que hace a estas series tan atractivas es precisamente la complejidad de sus personajes y la forma en que exploran los dilemas morales a los que se enfrentan. No son historias de buenos contra malos, sino de personas reales con virtudes y defectos que luchan por encontrar su lugar en el mundo. Las series turcas nos ofrecen una ventana a una cultura diferente, pero también nos muestran que las emociones humanas son universales. El amor, el odio, la venganza, el perdón, la ambición y la redención son temas que resuenan en todos nosotros, independientemente de nuestra origen o cultura. Las series turcas nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a cuestionar nuestras propias decisiones. En resumen, hemos explorado algunos personajes fascinantes de series turcas adictivas, destacando cómo sus ambiciones y amores moldean sus destinos. Desde Biter, consumida por la venganza y la pasión, hasta Omer, que descubre el amor a través de un engaño, y Ezel, obsesionado con la justicia, cada personaje nos deja una huella imborrable. También hablamos de Ferhat, redimido por el amor de Asl, y Reggian, cuya fortaleza y bondad inspiran a Miran a abandonar la venganza. Las series turcas nos ofrecen un escape de la realidad, pero también nos brindan la oportunidad de conectar con nuestras propias emociones y de aprender sobre nosotros mismos. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el mundo de las series turcas tanto como yo. Me encantaría saber cuáles son sus personajes favoritos y cuáles creen que me faltaron en este vídeo. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué otras series turcas les han cautivado y por qué? ¿Hay algún personaje en particular que les haya impactado profundamente? Compartan sus opiniones y recomendaciones para que podamos seguir explorando este fascinante universo juntos. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Realmente lo aprecio. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis próximas aventuras. Denle like al vídeo si les gustó y activen la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.